9 de julio marca como es una primera medida donde la burguesía rioplatense comienza a delimitar un espacio de acumulación. Eh, Eso es parte de una tarea revolucionaria, ¿no? Toda burguesía revolucionaria que, digamos, es aquella que tomó el poder en 1810, bueno, tiene como objetivo final para el desarrollo de todas sus potencialidades de clase, digamos, la delimitación de un espacio nacional, ¿sí? Es decir, la construcción de una nación. Una nación que tenga ciertas características, una nación que pueda, digamos, eliminar todo vestigio de relaciones precapitalistas, con un mercado único, una moneda única, un mercado unificado. Digamos, todo eso, esas tareas se van a cumplir en un largo desarrollo, ¿sí? Uno lo puede ver recién culminadas en 1880. Ahora bien, ¿qué pasó en 1816 en relación a ese proceso? Bueno, en 1816 se marca, digamos, un punto en el cual la burguesía proclama ante el mundo la voluntad de delimitar ese espacio contra otras burguesías ajenas, ¿sí? O extranjeras. Ahí, bueno, se juegan un montón de problemas en 1816. 1816 es un año, en realidad, en 1816, tanto como los años previos, son años muy conflictivos para la revolución. El contexto es muy apremiante. Uno lo que puede observar es que, bueno, vuelta Fernando VII al trono en 1814, la misma derrota de Napoleón en 1815, el regreso de las monarquías, con, bueno, todo lo que es la formación de la Santa Alianza, algunos pactos, digamos, de relaciones de amistad, comercio, entre Gran Bretaña y España. En este contexto también presenta un cierto peligro, en el sentido de, bueno, las revoluciones dicen, bueno, ¿qué va a hacer Gran Bretaña? ¿Nos va a apoyar? ¿No nos va a apoyar? Bueno, hay todo un juego diplomático atrás que presenta ciertos problemas para Buenos Aires, para el poder político en Buenos Aires, el poder revolucionario, que en última instancia es el último que queda en América. Por otra parte, hay otros problemas. Digamos, también pierde la batalla de Sipe-Sipe, ¿sí? Tiene, bueno, obviamente digamos, la competencia con otras burguesías de otras regiones, como por ejemplo la banda oriental, burguesía digamos, que otorga su dirección en Artigas, que conforma ese sistema de los pueblos libres, que es un problema también para ver cómo resolver la dirección política del proceso revolucionario. Es decir, hay toda una serie de elementos que uno puede observar, bueno, colocan a Buenos Aires en esa situación apremiante de la cual hablábamos al principio. Entonces, de alguna manera, en 1816, el 9 de julio, ante esta situación, marca un punto en el cual la burguesía rioplatense, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de algún modo trazan un acuerdo en decir, bueno, ante el mundo, nosotros acá ya hay un proyecto de características que pretenden ser nacionales. No lo es todavía, porque el Estado Nacional todavía no se ha configurado, pero sí presenta una voluntad para eso, una voluntad de clase. Y eso es importante en primer lugar porque entre el regreso de Fernando VII es marcarle al enemigo de clase, que es el enemigo contrarrevolucionario, digamos, ese espacio nacional. Es una forma de delimitarse frente a ese enemigo contrarrevolucionario. Es también una política ante Gran Bretaña. Bueno, como te dije antes, hay un juego diplomático que era muy tenso, había que ver cómo se resolvía. Gran Bretaña, en ese contexto, mantenía una política de neutralidad. Pero, ¿por qué? Porque jugaba a dos puntas de alguna manera. Jugaba entre, bueno, ¿qué me asegura a mí digamos, la hegemonía sobre Francia? Si yo soy Gran Bretaña, bueno, me lo asegura una alianza con, por ejemplo, España, con otras naciones, contra Francia. ¿Sí? Por lo menos hasta que sea derrotado Napoleón y venga la restauración en Francia, pero es una forma política digamos, diplomática que toma Gran Bretaña en este contexto. Entonces no puede romper la alianza con España. Si apoya las revoluciones, rompe la alianza con España. Ahora, ¿qué hace Gran Bretaña? Gran Bretaña, digamos, mientras mantiene esa neutralidad, solapadamente llama a las otras naciones, y no tan solapadamente, pero la llama a las otras naciones a mantener esa misma neutralidad. Ahora, ¿qué significa neutralidad? Que tampoco ataquen a las revoluciones. ¿Se entiende? Es decir, es todo un proceso
digamos, de juego diplomático que se va a ver en el largo plazo y que en el que Buenos Aires también va a participar. Ahí uno lo que puede observar es que, por ejemplo, en enero de 1815, Buenos Aires envía una terna diplomática compuesta por Rivadavia y Belgrano. Esta terna diplomática lo envían primero a Río de Janeiro a negociar con Lord Stranford, que es un diplomático británico de Río de Janeiro, y luego, bueno, proceden a irse a Europa. Negocian con España, con Gran Bretaña, etc. ¿Qué negocian? Negocian la manera en que puedan adquirir ciertas mediaciones, sobre todo de Gran Bretaña. Lo que esperan es que Gran Bretaña medie en el conflicto, de modo tal de poder impedir que España contraataque. Entonces, en este contexto hay que también recordar, España, a la vuelta obviamente de Fernando VII, quiere recuperar sus colonias, incluso envía una expedición a cargo de Pablo Morillo, que termina yendo a Cartagena. Inicialmente el objetivo va a ser entrar por la banda oriental. Y en ese contexto, bueno, incluso hasta 1820 se esperan invasiones, ¿sí? Otras expediciones nuevas. Bueno, esas expediciones nunca van a llegar, afortunadamente. Nunca van a llegar, pero eran un peligro latente. Entonces, en ese contexto, uno lo que esperaban los diplomáticos era negociar con Gran Bretaña, negociar con las Cortes, ver cómo poder interceder en este conflicto con España, que podía ser un conflicto muy grave para la revolución, y por lo tanto también, ¿qué podían ofrecer? Le podían ofrecer una corona. Y ahí está esta gran discusión de, bueno, ¿qué tanto se retrocedería si se otorga una corona al rey de, no sé, puede ser el rey portugués, incluso se ha negociado con Carlos, el rey IV, digamos, se ha negociado con un montón de variables de manera tal de poder, digamos, mantener el curso de la revolución. Y ahí está el problema. Lo que no se ve cuando se observan este tipo de negociaciones diplomáticas es que efectivamente las condiciones que se ponían para, digamos, lograr que estas negociaciones lleguen a buen curso era sostener una constitución propia, una carta orgánica propia de la burguesía rioplatense. Eso es un condicionamiento para cualquier corona. Digamos, ahí uno a lo mejor lo ve desde el 2016 diciendo, bueno, estás entregándote a un poder extranjero. En realidad no. En realidad eso es un condicionante muy grave. Si no, a ver, uno tendría que analizarlo en su justo contexto. Decir, bueno, ¿cuántos aceptaron eso? Prácticamente nadie. ¿Por qué? ¿Y por qué era un condicionante? Lo mismo con Fernando VII. Con Fernando VII también se intentó negociar, pero las instrucciones eran claras. ¿Cuáles eran las instrucciones que le encomendaba el gobierno a Rivadavia a la hora de negociar con Fernando VII? Le decía a Rivadavia básicamente, lo digo de forma muy así amena, en criollo, anda y distrae todo lo que puedas para que Fernando VII no mande una expedición. Eso decían las instrucciones. ¿Qué significa distraer todo lo que puedas? Bueno, el tipo decía, si querés ofrecerle incluso que nosotros nos quedamos con la administración del espacio y él se queda con la corona. ¿Se entiende? Es decir, anda y hace eso, le decían a Rivadavia. ¿Eso qué significa? Parece como, digamos, cierta historiografía revisionista eso lo analiza como una traición. Una traición, claro. No es una traición, es un subterfugio, es una mentira. Digo, la diplomacia hay que analizarlo en estos términos. Hay que analizarlo lo que se dice como en lo que no se dice. Las instrucciones, específicamente, lo que están diciendo de alguna manera es, digamos, generar una cortina de humo de manera tal de que Fernando VII no envíe una expedición a Buenos Aires. Si la revolución, como vos la acabas de definir, era de un sector de la burguesía, digamos, o la burguesía rioplatense, Inglaterra era la que encabezaba, digamos, esta cuestión del capitalismo naciente, ¿verdad? Y parecía que la cosa iba a desembocar ahí, necesariamente, tomando el contexto de la época, ¿no? O el imaginario de la época.
si se quería salir de las monarquías absolutas e ingresar a otro régimen político, era porque previamente ya existía una revolución mercantil, vamos a decir, con pretensiones de ser industrial, ¿verdad? Inglaterra era el ejemplo ganador, ¿verdad? Sí, ahí es cierto lo que decís, que Inglaterra es siempre la primer variable a tener en cuenta al momento de organizar un poder revolucionario, por ejemplo en Buenos Aires. Es decir, si uno organiza un poder revolucionario, la realidad es que tiene que ver cómo articularse con el resto de los grandes espacios nacionales que más o menos están configurados en Europa. Efectivamente, y teniendo en consideración, por supuesto, qué relaciones sociales expresan esos espacios nacionales. Gran Bretaña, de alguna manera, expresa el capitalismo más pujante en este contexto. Y es lógico suponer que cualquier revolución que, digamos, requiera apoyo internacional para triunfar, lo busque primero en Inglaterra. Ahora, si uno observa bien todo el juego diplomático, Buenos Aires negociaba también con un montón de variables. Negociaba con Estados Unidos, aunque luego una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña va a cortar esos nexos. Negociaba incluso con Francia, ¿sí? Es decir, bueno, hay emisarios franceses que han concurrido, incluso Napoleón llamaba a apoyar efectivamente las revoluciones en el Río de la Plata, en América en general. Llegó a enviar un emisario. Llegó a enviar a un emisario, el Marqués de Sassenay. Es decir, hay un montón de variables con las que Buenos Aires a la que Buenos Aires intenta apelar. Muchas veces cuando se ve la diplomacia, digamos, se entiende que Buenos Aires es muy inconsecuente, en el sentido de que Buenos Aires concede demasiado a Gran Bretaña. Eso no es así. Si uno ve la diplomacia, Buenos Aires todo el tiempo presiona a Gran Bretaña para buscar apoyo internacional, que lo necesita, ¿sí? Que lo necesita porque la revolución está en juego. Es decir, busca todo el tiempo apoyo británico, pero jugando con varias puntas. ¿Sí? Lo busca también en Estados Unidos, lo busca incluso te digo, lo busca hasta en Rusia. Rivadavia en algún momento le escribe al zar ruso y le inventa que la opinión pública acá en Buenos Aires lo miraba con beneplácito, y la realidad es que nadie hablaba demasiado del zar ruso.